que Él es bueno. Sí, Señor. Porque nosotros no sabemos de que a veces ni nos damos cuenta cuando el Señor nos libra de la muerte y de tremendos accidentes, ¿no? Pero gracias al Señor que Él guardó nuestras vidas, guardó a los pastores y seguramente que a todos los que habían allí en aquel lugar donde fuimos, que la verdad que fue maravilloso lo que pudimos vivir en aquel lugar. Mucha cantidad de gente, mucha hermandad. Yo no sé cuántos serían, no, en ningún momento me di cuenta cuánto, no conté tampoco, pero fue algo maravilloso lo que vivimos allí y pudimos rescatar lo más maravilloso que es la palabra, de la cual allí se habló, hermanos, que a veces nosotros decimos que a veces no le tomamos mucha importancia cuando nosotros no vamos a esos lugares, ¿no? A disfrutar de las cosas que Dios, de esas bendiciones que Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Y es lo más maravilloso que puede haber, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aprendemos una barbaridad allí. Se nos despierta la mente porque decimos, mira, esto yo ni me imaginaba que era así, y sin embargo hoy vengo a aprender algo nuevo, algo que va a llenar mi vida y que me va a ayudar a mí a caminar. Amén. Y qué maravilloso fue todo allí, la verdad que yo estoy más que agradecida al Señor porque pudimos sentir la presencia maravillosa del Señor en aquel lugar. Y yo creo que aquí también el Señor está con nosotros, ¿no? Amén. Como decía, esa alabanza nunca la había escuchado ni la había cantado, el himno, que decía que nosotros debemos ser luz en todo lugar, en donde vayamos, así sea en el hogar, en la casa, en la iglesia, en la calle, en trabajo, en cualquier lugar, ser luz delante de todo el mundo, porque hay, nos dice la palabra que tenemos personas que nos miran, que nos están mirando todo el tiempo, y aunque no nos damos cuenta, pero nos miran y ven nuestros pasos y qué hacemos y cómo somos, cómo actuamos, cuáles son nuestras actitudes. Y la gente a veces nos mira, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos una gran nube de testigos, dice la Biblia. Por eso es que debemos tener cuidado. Y eso, de eso justamente la alabanza que se cantó, que dice, vio, que la luz de Dios sea en ti reflejada, haz tu luz resplandecer. Y algo similar es lo que fuimos a aprender allí en aquel lugar donde fuimos. Hermoso el lugar, precioso, una chacra impresionante, que daban ganas de quedarse ahí, ¿no? Nos tocaron unos días preciosos también, y así que muy maravilloso todo. Y ahí, bueno, yo pude rescatar de la palabra del Señor algo muy bonito que es sobre lo que era el lema de Aquillino, de la palabra esta, generosidad. Y nosotros sí, generosidad significa ser generoso nomás y listo, ya está. Pero generosidad es una palabra que implica, debe estar en todos nuestros actos del ser humano, ¿no? Tenemos que tener esa generosidad. Y es una palabra muy, que nunca se llevó, casi no la hemos escuchado, pero la verdad que la palabra de Dios justamente está llena de esa palabra, generosidad. Porque en cada cosa que hicieron estas personas, o sea, los profetas, los que hicieron cosas para el Señor, siempre reflejaron esa palabra, generosidad. Que Dios le bendiga. Así que vamos a ir a su palabra directamente y vamos a leer un poco de lo que seguramente que el pastor ya después lo irá desarrollando aún más profundo todo eso, porque es una enseñanza, es una palabra maravillosa que hay que escucharla, hay que vivirla, hay que ponerla por obra y hay que guardarla muy dentro de nosotros, hasta desde los niños hasta los ancianos. Todos, hasta los pastores, todos nosotros debemos reflejar esa palabra de la cual nosotros fuimos a aprender allí, y es como un legado, y justamente ese legado
que hemos recibido nosotros, allí lo vamos a entregar aquí, porque es un legado de generosidad. Así era. Y entonces eso es lo que vamos a hacer justamente. Cada persona que lee la palabra está dejando un legado de generosidad porque le está entregando de lo que recibió por gracia y lo va depositando en la otra persona. Así que vamos a leer entonces en esta hermosa tarde, noche ya, ¿no? Vamos a leer la palabra. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Y lo vamos a hacer en los Hechos, capítulo 9, el versículo 36. Que Dios bendiga su corazón, hermanos. Amén. A la verdad estaba escuchando, cantando, también canté, nunca la escuché a la alabanza esta de que, y yo decía, qué bueno, ahí también se refleja la generosidad que nosotros tenemos que tener, justo en las alabanzas. Amén. Y vamos a darle lectura a la palabra entonces, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Lean el siguiente, hermanos. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron sal. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon toda la multitud llorando y mostrando túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, maravillosa, que hoy vamos a compartir. Bueno, el título dice, Dorcas es resucitada. Entonces dice que había entonces en Jope una discípula. El Señor allí, como decían ahí en aquella congregación, los pastores decían, habían discípulos, el cual el Señor les entregó algo tremendo, y ahí estaba en grande, inmensamente grande ahí, la palabra generosidad. Entonces ahí ellos iban explicando más o menos de lo que iban leyendo. Y en este caso les decía, Jesucristo dejó un legado tremendo a sus discípulos. Y ese fue por causa de su generosidad. Y luego, al dejarla a sus discípulos, aquí vemos actuando a Pedro, que también recibió de parte del maestro este legado y lo fue a depositar en otras personas. En este caso lo estaba haciendo con las discípulas. O sea que hay discípulos y discípulas. El Señor hizo a los discípulos, pero también de ahí salieron las discípulas. Y dice que esta se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, un nombre precioso, y
lo más importante aquí, que ella, ¿qué pasaba con ella? No era cualquier persona, cualquier mujer. Era, dice que ella se abundaba, no dice que hacía nomás, sino que abundaba en buenas obras, ¿sí? En buenas obras abundaba Tabita. Y como decían allí, seguramente era una persona que agarraba su maquinita y hacía ropas, cosía, o era modista. ¿Cuántas modistas habemos aquí? Todas cosemos un poquito, a veces a mano también, no. Pero en aquel entonces no existía una máquina, pero ella seguramente que lo hacía a mano, pero lo hacía, hermano, ella abundaba, no tenía poquito, sino abundancia de buenas obras, solamente cosería, pero también tenía su mirada fija en los que necesitaban. Por eso justamente que ella, más abajo vamos a ver que cómo las personas se pusieron cuando se enteraron de que Tabita había muerto, ¿no? Porque aquí dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Pero enfermó, pero todo era a propósito del Señor para que su gloria allí sea notoria, ¿no? En ese lugar. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada, dice, la pusieron en una sala, seguramente para velarla, ¿no? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, andaba cerquita Pedro, les enviaron 2 hombres a rogarles, no tardes en venir a nosotros. Allí estaba Pedro ya, un Pedro ya cambiado, diferente, trabajando en la obra del Señor, ¿no? Entonces dice que Pedro, levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, ahí donde estaba, dice que Tabita estaba rodeada de viudas, de mujeres que, justamente, mujeres que ella le había ayudado, seguramente que le hablaría, le aconsejaría y entregaría todo de sí para esas mujeres que estaban solas. Y entonces, por eso que las viudas estaban totalmente destruidas, con mucha tristeza, alrededor de donde estaba, allí yacía el cuerpo de Tabita Dorcas, ¿no? Y entonces dice que, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas. Mire lo que hacía, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahí vemos nosotros lo que ella pudo hacer, por tanto fue por toda la gente aclamada, ¿no? Porque lloraban. Entonces, ahí fue ya cuando, dice que, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ahí está entregando lo suyo Pedro. La generosidad y lo que eso es como una heredad, ¿vio? Allí se podía explicar que cuando una persona recibe una heredad de alguien, se lo da, le da a esa persona, y esa persona lo recibe, pero la que da no lo hace con intención de recibir nada, absolutamente nada, porque él lo hace con todo su corazón, no esperando recibir absolutamente nada. Y aquí que Dorcas hacía lo mismo. Y luego Pedro también. Entonces dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Yo veo todo ese lugar como que lo estoy viendo, y veo como Pedro estaría allí cerca de donde yacía el cuerpo de Tabita, y levantarla de ahí, decirle, mirá Tabita, levántate, levántate. ¿Cuántas Tabitas hay que están de esa manera hoy?
¿Mm? Pero en esta tarde la palabra dice, levántate, levántate. ¿Eh? Se puso de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, se levantó. Ahí vamos a ver que la oración tiene poder. Y tenemos que tener esa fe, hermanos. No quedarnos como, no, si eso fue antes. No, no, no. Dios lo está haciendo en estos tiempos, más que nunca en estos tiempos, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca. Y Él dijo que todo lo que le siguiéramos nosotros, que somos nosotros en este caso, íbamos a hacer esta obra y mucho más. Por eso es que nosotros debemos entender que Dios es el Dios de ayer, de antes, desde el principio, de hoy y por los siglos. Y que Él siga haciendo obras. Él sigue resucitando, Él sigue levantando personas que quizás están muertas, pero Él lo hace obras preciosas. Muchas veces nuestra fe, todo lo nuestro se derrumba, se cae, pero Dios tiene poder para levantarnos otra vez. Lo hizo dice que Pedro solamente oró, hermanos. Oró. ¿Cuántos de nosotros debemos tener esa fe? De decir, mira, mi hermano está enfermo, pero en el nombre de Jesucristo se va a levantar. Y tener esa convicción, como se dice, esa fe de que Él lo va a hacer. Porque su palabra es poder. Su palabra es verdad. Sus promesas son para nosotros, hermanos. No es para otro, es para nosotros. Y Él dice, mira, yo te mando que hagas tal cosa, lo haces porque Él nos manda y su palabra se cumple. Sí, aquí, Pedro seguramente que vino de allá, no se habrá molestado porque ya él había sido discipulado para que haga las cosas de estas, de ir y poner las manos sobre los enfermos y que esos enfermos sanaban. Mire, en este caso resucitó a Dorcas. Dice la palabra que por la sombra de Pedro se sanaban. Y hoy nosotros lo podemos creer, hermanos. Dios hace maravilla. Dios está aún con sus brazos fuertes, levantado para ayudarnos a nosotros, hermanos. Nos ayuda el Señor a creerle a su palabra. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, se levantó. Y él dice que le dio la mano. ¿Cuántos de nosotros podemos darle la mano al que está ahí? Eso es lo que nos manda Dios, hermano. Así como Tabita ayudaba, nosotros también debemos ayudar. Muchas veces miramos de lejos todo, somos espectadores nomás, pero no lo hacemos. Pero entre nosotros más que nada, no nos dejemos caer, ni morir, ni que esté tirada ahí. Hagamos como Pedro hizo, venir, orar y levantar, darle la mano para que se levanten. Dice la palabra que él dándole la mano, dice, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, dice que la presentó ahí viva. ¿Y qué? Eso es maravilloso, hermanos. Muchas veces un hermano o alguien que está quedado, alguien que ya no tiene fuerza, que está ahí a veces enfermo físicamente. También, hermanos, nosotros estamos ahí para orar y para levantarla y para presentarla viva o vivo, tanto en el espíritu, más que nada, porque a veces el espíritu es el que se desvanece, se debilita. Gloria a su nombre. Amén. Y entonces de ahí ya viene todo, se agrega la generosidad a través de esos actos que nosotros hacemos. A veces decimos, bueno, yo le voy a ir a estirar mis manos y le voy a dar
un centavo a estos que andan pidiendo. Y vio que a veces son molestas las personas que te piden, anda ahí, pero nosotros debemos tener misericordia. Debemos dar. Porque por eso el Señor dice que nos va a dar a nosotros. Y si de gracia hemos recibido, debemos dar de gracia también. Amén. A todos aquellos que necesitan. Y es difícil, pero la palabra nos pide que lo hagamos. Como pueblo, como hijos de Dios, debemos hacerlo. Santo es su nombre, Señor. A la verdad, hermanos, esta palabra a mí me conmovió mi corazón, porque a la verdad decía yo, Señor, qué impresionante que es cuando nosotros nos ponemos a pensar en la realidad de la palabra, cuando nos está mandando tantas cosas que a veces nosotros quizás no la entendemos, pero a medida que la vamos escuchando y guardando y tratando de meditarla, usted sabe que de pronto se refleja el poder hacer esto cuando la palabra nos habla. Porque a veces sí, se nos desconectan los cables por ahí, decir, escuché esta palabra, ni siquiera la pienso. Ni siquiera digo voy a ponerla por obra porque no me interesa a veces, ¿no? Pero acá la palabra de Dios es realmente impresionante, hermano, porque nosotros debemos aprender a ponerla por obra. Y usted sabe lo que implica el tener generosidad, es dar amor, dar lo de nosotros mismos, sin esperar nada. Capaz que por ahí nosotros muchas veces vamos a ser rechazados, pero no nos importe, porque de Dios viene la recompensa. Amén. Lo que nos pide Dios, que nosotros amemos, que tengamos misericordia y que demos lo mejor de nosotros. Lo mejor que tengamos. Allí se hablaba mucho, de muchas cosas. Esta palabra generó un lazo o una cadena impresionante sobre todas las cosas, de lo que nosotros como cristianos vivimos en los caminos del Señor. Generosidad significa dar mucho de nosotros. O sea, no esperar nada. Yo acá encontré algunas cosas sobre lo que realmente dice de la generosidad. A mí al principio no me salía generosidad y habían a varios que no les salía la palabra, porque nunca se dice esa palabra, porque nunca la nombraron, porque nunca la pusieron por obra, ni nunca la pensaron, ni la meditaron esa palabra. Y yo sacando cuenta decía, pero generosidad está en la Biblia, en todo lugar de la Biblia está esa palabra, a pesar que no esté escrita, pero está para nosotros empezar a ampliarla en nosotros mismos y poderla poner por obra a esa palabra. Y la empecé yo decía, y en la noche cuando me iba a acostar no dormía nada al final, porque me ponía a pensar en la cama, decía, Señor, generosidad, porque una vez que uno escucha una cosa de esta, una palabra de esta, retumba como campana, porque resulta que no te deja ni dormir. Y yo decía, Señor, por favor, mañana me tengo que levantar temprano, pero voy a dejar de pensar tanto, porque es como que me golpeaba esta palabra, ¿no? Y quizás cuántas veces nosotros no cumplimos con esta palabra, hermano. Y gracias a Dios que Él nos pudo hablar para poder empezar a cumplir con ella. Con esa palabra. Dice que la palabra generosidad, dice, es una cualidad de la persona que imparte, que comparte ayuda o da lo suyo a los demás de forma desinteresada. Y es medio complicado desprendernos de lo nuestro y tener que darlo a los demás, ¿no? Principalmente si se trata de dinero. Pero sin embargo, nosotros
como personas cristianas, como hijos del Señor, debemos empezar a ponerla por obra. Y no es por agrandar a nadie ni a nada, pero ¿sabe qué? Yo les decía, hablamos mucho con los pastores, con los hermanos. Yo les comentaba de la iglesia de acá. Yo decía, yo hay una hermosa hermandad. Son muy dadivosos mis hermanos, no se agranden. Pero es verdad, yo les decía y siempre los pongo, siempre los dejo, hablo de ustedes hermanos cuando voy a algún lado y tengo esa posibilidad de decirle a mis hermanos, yo los honro a ustedes porque a la verdad que siempre están ahí con sus manos extendidas. Por eso Dios nos ha bendecido, hermano, y nos va a bendecir, nos va a seguir bendiciendo el Señor, va a abrir las puertas de los cielos para bendecir a cada uno, porque nunca hemos dicho no, porque siempre hemos estado ahí. En lo poco, en lo mucho, se está ayudando a alguien. Y hay cosas que se hacen que quizás nadie lo sabe, Dios lo sabe. Entonces una lo hace por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a las personas. Y eso es generosidad. Es un legado. Yo le voy a dejar un legado a mis hijos. ¿Qué legado le voy a dejar a mis nietos, a mis hijos? El legado que el Señor me supo dar a mí y pudo ponerlo en mí, ponerlo a mí, de decir, mira, yo te hablo de la salvación. Hija, hijo, nietos, nietas, la salvación de Dios. Hagan esto, véanlo en mí. Si alguna vez por ahí me desvío un poquito o me fallo, no lo tengan en cuenta. Miren lo que primordial que es ver las buenas obras que una a veces hace para nuestra familia. Y entonces ese es un legado que no tiene precio. Ese legado no tiene precio. El legado o generosidad. Entonces estaba leyendo aquí que dice que la persona que tiene generosidad, que es generoso, esa persona comparte, ayuda y da ayuda a los demás, de forma desinteresada. ¿Amén? Amén. Y sin esperar a nada a cambio. Eso implica, ¿saben qué? Nobleza en el carácter de cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Es una virtud el poder dar. No ser tacaño, como decían allí. Allí no acomodaban ninguna palabra para que no nos pongamos débil o para que nos cause risa o para que nos cause molestia. No, allá directamente te hablan así. ¿Por qué razón? Porque ya no somos personas nuevitas, sino que somos personas maduras, tanto algunos de edad y tanto también en el Evangelio. Y el Señor, a través de los siervos de allí, era muy frontal para hablar la palabra a cada uno. Y todas las recibimos con amor porque sabemos que esa palabra que nos decían allí nos va a servir un montón, hermanos. Por eso en lo poquito que yo pude retener, yo la doy a cada una de ustedes y seguramente que los pastores los van a hacer lo mismo. Pero cuando una viene a despertar a todo esto, usted sabe que se refleja el amor de Cristo y se refleja todo lo que nosotros anhelamos en la vida cristiana. Dice que en la Biblia la generosidad es un estilo de vida basada en el amor. Dice que la gracia y la confianza en Dios también. No se limita a dar dinero, sino compartir tiempo. Ese es otro de los motivos de generosidad. El tiempo que nosotros podemos dar. No solamente dar a los demás, sino dar a Dios. Dar un tiempo a Dios. Muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios y yo soy una de esas también, no puedo decir, no, yo soy, nadie se puede decir, no, yo no lo hago, o soy justa o soy perfecta, nunca, porque el único justo y perfecto es el Señor. Nosotros siempre vamos a fallar, en una u otra cosa vamos a fallar, pero tenemos que ir arreglando todas esas situaciones, ¿no? Porque
A veces el tiempo también le debemos el tiempo a Dios. Yo digo, no, por ahí se nos hace tarde, o por ahí nos llega gente, o por ahí alguna contrariedad por ahí en el camino, y llegamos siempre un poco tarde a la iglesia. ¿Vieron? ¿O pasa o no pasa? Pasa. Y a veces por motivos que son ajenos, por ahí llegamos tarde. Y a veces por nuestra propia culpa llegamos tarde a la iglesia. Y usted sabe que nosotros debemos reconocer todo reconocerlo para irnos perfeccionando de a poquito. Y usted sabe que el tiempo que le debemos a Dios, y Dios nos perdone y nos ayude a nosotros todos a cumplir con el tiempo de Dios. Porque, por ejemplo, le debemos tiempo en una oración al Señor. Un pastor me decía que el tiempo de la oración son 2 horas y algo más en el día. Y nosotros a veces, solamente los lunes, a veces venimos, está implementado acá de 1 hora. Y a veces venimos media horita o 15 minutos. Y entonces, ¿qué le estamos sacando al Señor? Tiempo. El tiempo que le debemos. ¿Cuántas veces le fallamos en ese aspecto? Le fallamos al Señor. Todos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener, porque acá lo que dice que nosotros debemos tener, es un estilo de nuestra vida, basado en el amor que Dios nos ha depositado en nosotros, en su gracia y en la confianza que tenemos en Dios. Y debemos nosotros entonces compartir tiempo, recursos y perdón. El perdón a veces falta. A veces decimos, sí, yo te perdono, pero a veces ese perdón debe ser un perdón totalmente serio. Perdón entre nosotros más que nada, porque hoy se le habla a la iglesia. Si hay alguien escuchando que está en las redes sociales, también la palabra esta es tan poderosa que también tiene que llegar y allí sanar el alma de cada uno. Porque el no tener perdón, el no perdonar, es porque estamos con nuestra alma enferma, con nuestra alma lastimada. Y debemos pedirle al Señor que nos sane. Así vamos a ver perdonar, así como el Señor nos perdonó. Entonces nosotros a veces el tiempo también se lo debemos a nuestros hermanos. Porque no hay algunos que quizás por ahí no están, por ahí se quedan en sus casas, por ahí están enfermos y no tenemos ni siquiera un momentito, un tiempito de decirle, hermana, ¿estás bien? Llamarla, hoy que estamos con el celu todo el tiempo, ¿no? Pastor, ¿cómo andan ustedes? ¿Están bien? ¿Llegaron bien? Todas esas cosas tenemos que tener un tiempito nosotros, para podernos cuidar entre nosotros también. Por eso es que los tiempos, eso implica mucho en nuestra generosidad. Y por supuesto en el perdón. Esto es un fundamento del carácter de nuestro Dios. Si nosotros cumplimos con esto, sabemos que estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere. Gloria a su nombre. La generosidad es una cualidad, es ser bondadoso, es ser desinteresado y compartir bienes también como una virtud en nosotros. Así como lo hacía Tabita.
Ella lo hacía desinteresadamente, hacía ropa, vestido, túnica para todos, para las viudas principalmente porque eran muy personas que necesitaban, y los santos también, dice, personas santas que allí servían al Señor. Entonces, ¿qué hacía? Ella hacía todas estas cosas desinteresadamente, no esperando nada de nadie. Y mire lo que vino a hacer después. Ella murió, y el Señor miraba sus obras, miraba lo que ella estaba haciendo. Y por eso el Señor tuvo misericordia, la hizo vivir. Y eso quedó plasmado ahí, ¿sabe para qué? Para que nosotros tomemos ejemplo. No quedó porque sí o porque... no, todas las cosas de la palabra quedan allí selladas en la palabra del Señor para que nosotros pongamos por obra todas las cosas, ¿no? Y en este caso la generosidad entonces dice que es una cualidad de un ser bondadoso y desinteresado, y saber compartir bienes y es como también una virtud en nosotros. Es una respuesta a la gracia. Todo lo que se posee se considera un regalo de Dios. Vamos a buscar en 2 de Corintios 9:11. También que justamente habla con respecto a todo esto, porque la generosidad fluye al reconocer que Dios provee abundantemente para que seamos una extensión, para que eso se extienda. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Mis hermanos, ¿qué dice en Corintios, en 2 de Corintios 9:11? Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Vieron? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahí está lo que realmente también dice lo que estaba leyendo, de que la generosidad hace que nos producir en medio de todos nosotros esa acción de gracia a Dios. Porque si lo hacemos, no lo hacemos para uno o para el otro, lo hacemos para Dios. Todas las cosas, así sea muy pequeño, todo lo debemos hacer como para Dios. Aunque a veces tenemos que hacer cosas para alguien que, porque pasa, esa es la realidad y somos seres humanos, hay gente que nosotros no le caemos bien, entonces, ¿qué pasa? Si tengo que irlo a levantar, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque lo hago como para el Señor. La Biblia dice, hagan todo como para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice también que la generosidad, en Hebreos justamente, dice que expresa principalmente, es un término que en hebreo dice nedibut, que significa nobleza del corazón o generosidad voluntaria, para dar libremente, un corazón que refleja el cielo. Y hay 5 cualidades de una persona generosas. Son atentas, son voluntarias, son responsables, son abiertas, son empáticas y consideradas. Con el prójimo, por supuesto. Comparte, da sin esperar nada a cambio y cultiva la empatía. Dios bendiga sus vidas. Amén. Que a través de eso llega a otros, y ahí es donde nace todo de la gracia del Señor. Dice que en Mateo 10:8 también hay una referencia sobre todas estas cosas que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Si nosotros cuando muchas veces hay personas enfermas o hay personas que están muy necesitadas, nosotros oramos y el Señor hace la obra, pero las hace Él, no nosotros.
por medio de nosotros, Él nos da la gracia para nosotros poderlo hacer. Entonces ahí nos dice que si tú recibiste de gracia, da de gracia también. Todo lo que nosotros recibimos, porque a veces nosotros recibimos de parte del Señor y lo hacemos como que es nuestro, y no es así, todo lo hace el Señor. Por eso es que nosotros, la palabra nos habla bien claro que dice, si por de gracia recibiste, da también de gracia. Eso es otra forma de tener generosidad. Amén. Entonces, también se tocó allí algo que a veces también nos toca a nosotros, ¿no? De dar no lo que sobra. Nada de eso. Sino dar lo mejor. Dar lo mejor. Jesucristo no dio lo que le sobraba. Él dio lo mejor de Él. Y entonces Dios nos ayuda a nosotros a que también no demos lo que sobra, sino que en este caso a veces tenemos que hacerlo con sacrificio. Esto requiere sacrificio, el dar. Amén. Con alegría, dar con alegría. Que Dios bendiga sus vidas, mis hermanos. Hay mucha cantidad que muchas cantidades de enseñanzas sobre la generosidad y que todo está, una lo va leyendo en la Biblia y usted va a ver que en cada palabra que nosotros podemos leer, ahí hay generosidad. Y todo porque recibieron de Dios y lo dieron para los demás. Como en este caso, bueno, como Tabita y tantos hermanos en la Biblia que dieron todo sin tener que sin tener que después esperar nada, sino que lo hicieron como un sacrificio, como sacrificio. Lo dieron, porque a veces quizás no les gustaba, o sea que eran en personas que a veces ellos no estaban de acuerdo, pero igual lo hacían por causa de que ya habían recibido como le decía antes, esa generosidad de parte de Dios. Amén. Entonces tenían que darle a los demás. Hay mucha palabra aquí en la Biblia, la cual nos habla de toda esta excelencia. Es una excelencia, darle lo mejor a Dios. Lo mismo que cuando nosotros oramos, darle nuestra mejor oración al Señor. Cuando cantamos, cantarle lo mejor que podamos al Señor. No hacerlo como que esto me sobra, se lo voy a dar al Señor. Todo lo que le demos al Señor, sea en todas las áreas de las cosas, nosotros debemos darle al Señor sin que nos moleste, sin hacerlo con tristeza, sin hacerlo porque a la fuerza, no, simplemente hacerlo por amor a Él. Cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a diezmar, cuando vamos a entregarle algo al Señor, todo es con amor, no sintiendo nada, ningún dolor, porque dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Entonces, en esa palabra nosotros debemos meditar. Si Él ama al dador alegre, yo voy a estar alegre. Así como la viuda que dio lo último que tenía, no fue por la cantidad que ella dio, sino que fue la calidad, exactamente, la calidad. ¿Vieron? Entonces, en todo hay un sentir y la palabra esta de generosidad se refleja en todo lo que hacemos nosotros. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La verdad es que esto a mí me impactó, esta palabra que fuimos a recibir allí, por eso dije, la voy a compartir aunque sea un poquito con mis hermanos allí, para que de a poquito ya vayamos tomando un poquito, que se vaya encendiendo ese fueguito. Y entonces luego seguramente los pastores van a desarrollarlo completo. Así que, y qué hermoso sería que nosotros le entregáramos a cada una de nuestra familia todo esto que vamos recibiendo por gracia. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar por esta palabra, le vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, bendito es su nombre, Señor.
Te damos gracias en este día, Padre Santo, por tu misericordia, por tu gran amor que tienes para con nuestras vidas, Señor. Sabiendo, Padre Santo, que tú estás mirando cada corazón, cada pensamiento, lo estás escudriñando, Padre Santo, y estás mirando que de los que estamos aquí en esta tarde, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que bendiga a cada uno de mis hermanos presentes, que guarde sus corazones y que esta palabra, Señor Dios mío, haga vida en cada uno, haga raíz, Padre Santo, y de a poquito luego de frutos, Señor Dios mío. Padre amado, Señor Altísimo, ayúdame a guardar tu palabra, ayúdanos para que podamos ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice cada corazón de mis hermanos. Fortalece sus vidas, Señor, a través de la palabra. Llena sus vidas, cada vacío, llénalo con tu poder, Espíritu Santo. Que tu palabra, Dios mío, nos ayude a proseguir, a seguir hacia adelante, Señor. Que tu palabra que escuchemos, Padre Santo, podamos, Dios mío, renovarnos en el cuerpo, espíritu y alma. Bendice a la iglesia, Señor. Restaura, Señor. Levanta al caído, Señor. Anima a aquellos que están desanimados. Trae a los que están quedados, Señor, Dios mío. Amonéstalo en todo momento. Sana a los que están enfermos, Padre amado. Tu palabra es poder, Señor. Y a través de ella, Dios Santo, tú harás grandes cosas, Padre bendito. Esperamos tu venida, Señor, y te rogamos que nos prepares cada día. Bendice nuestras vidas, Señor. Dios mío, Señor, suple las necesidades. Alcánzanos, Señor, tu misericordia. Perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, lávanos, límpianos, Señor. Bendícenos como pueblo tuyo, Padre Santo. Restáuranos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor.